Quiero invitarles a buscar en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y seguimos con nuestro estudio. La semana pasada no pudimos hacerlo, estuvimos en Limón. Fue un buen tiempo, gracias al Señor que nos permitió ir y volver y gozarnos con los hermanos allá. Muy agradecidos al Señor por ese tiempo. El mensaje en esta mañana se llama Acerquémonos a Cristo y a su iglesia. Acerquémonos a Cristo y a su iglesia. Voy a leer 1 de Pedro 2, de los versículos 4 al 8. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En ocasiones que hemos tenido la oportunidad como iglesia de salir los domingos a llevar el evangelio a parques y a lugares aquí alrededor, una de las cosas que ha sucedido es que en medio de la conversación le preguntamos a las personas: ¿asiste a una iglesia? Y una de las respuestas es: no asisto a una iglesia, pero soy creyente. Ajá, ok. ¿Y por qué cree? No, yo creo que es mejor quedarme en mi casa y no asistir a ningún lugar, quedarme ahí. Y a veces, entrando un poquito más en la conversación, ha habido situaciones en sus vidas duras, difíciles, en medio de situaciones de iglesias, lo cual es muy lamentable. Pero ellos se convencieron a sí mismos que esa es la decisión, que es la mejor decisión, y creen que Dios apoya esa decisión. Esa es una de las cosas que encontramos o nos damos cuenta. Y hoy estudiaremos que esa no es la voluntad de Dios para todos aquellos que son creyentes. Esa no es la voluntad de Dios. Porque todos aquellos que han conocido la gracia de Dios en su salvación, la respuesta correcta y obediente a la gracia de Dios es que, estando unidos a Cristo, estemos unidos a su iglesia. Eso vamos a tratar hoy. En primer lugar, veremos: acerquémonos a Cristo como fundamento y piedra de la iglesia. Ese será nuestro primer punto. Acerquémonos a Cristo como fundamento y piedra de la iglesia. El apóstol Pedro dice acercándonos o viniendo a Él, dice ahí en el versículo 4. Esto es algo que solamente los creyentes pueden hacer. Es la respuesta normal, esperada y continua de los que han nacido por la palabra de Dios, de los que han tomado esa leche espiritual no adulterada, de aquellos que están creciendo para salvación. Ellos se acercan, no solamente se han acercado, se acercan constantemente a Cristo. Están yendo constantemente a Él, y vean que no es una opción, sino el llamado amoroso del Padre a sus hijos obedientes. Y en primer lugar, esto es algo que solo puede venir de Dios, porque nadie puede acercarse a Dios si Dios no lo llama primero, si no es de Cristo. Es un llamado de Dios, pero a los que llama entonces se acercan a Él y lo hacen cada día más y más durante toda su vida. Qué invitación y llamado, el cual nosotros debemos de agradecer, porque es a Dios mismo a quien nos acercamos. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El apóstol nos presenta a Cristo entonces como esa piedra viva del pacto al cual hemos sido llevados y al cual nos acercamos. Él dice: acercaos a Él. Y vean qué bueno esto. Pedro no está diciendo: acérquense a mí,
Porque hay gente que cree que Pedro es el fundamento de la iglesia. Él está diciéndonos, es a Cristo como la piedra viva al cual su pueblo se debe acercar. Es Cristo el fundamento de la iglesia, no es Pedro. Y entonces el Espíritu Santo lleva a Pedro a los textos del Antiguo Testamento que señalan a Cristo como esa piedra de pacto. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Eso sale de un pasaje que está en Isaías 28:16, que dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él no se apresure. En el contexto de este pasaje hay algo muy interesante. Dios está escuchando a los burladores, está escuchando a hombres en medio del pueblo de Israel que están poniendo su confianza en sí mismo. Ellos están diciendo, nosotros vamos a hacer pacto, nosotros no vamos a morir. Vamos a buscar Isaías 28 para que hagamos la lectura ahí y veamos. Isaías 28. Dice el versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Y entonces, ¿qué es la respuesta de Dios? Por tanto, Jehová el Señor dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Ellos ponen por fundamento su propia confianza. Ellos dicen, no vamos a morir, nada va a pasar, el juicio de Dios no va a llegar a nosotros. Pero Dios dice, no es así. El único fundamento, la única confianza y la única esperanza es la que yo pongo. Y esa sería Jesucristo. Es la esperanza del pueblo de Dios. Dios establece entonces un verdadero pacto para su pueblo. El Señor es el arquitecto y constructor de su pueblo. En aquel pacto eterno es el Hijo quien fue destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el único y verdadero fundamento, en el cual hay completo refugio y confianza para los que creen en Él. Esa Sión es la iglesia, la cual tiene a Cristo como su fundamento. Hoy cantábamos eso, ¿verdad? Hace un momento. Ese fundamento de la iglesia, el cual es Cristo, refugio de su pueblo. También el apóstol Pedro cita otro pasaje del Antiguo Testamento que está en el Salmo 118:22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Así es como dice. Las palabras de inicio y de fin de ese salmo, del Salmo 118, son muy hermosas. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así comienza el Salmo 118. Esas palabras fueron las que usó Esdras. Cuando el pueblo estaba poniendo los cimientos del templo. Es muy interesante. Y él usó esas palabras, alabando a Dios por el establecimiento de ese fundamento que se estaba poniendo. Todo el pueblo se unió en alabanza porque Dios había determinado aquel momento, dio los recursos también para lo que se iba a hacer. ¿Qué dice el apóstol Pedro en cuanto a Jesucristo como esa piedra? Entonces vamos a ver 4 cosas en esta mañana en relación a este primer punto. Primero, Cristo es la piedra viva. Una piedra es un material inerte. Una piedra, se toma una piedra, no es un material orgánico, es inerte. Pero cuando dice viva, ya deja de ser una cosa para convertirse en alguien. Jesucristo es la piedra viva, es el Dios vivo y todo aquel que cree en Él tiene vida. Cuando nos acercamos a Él, nos acercamos a una persona divina, tanto Dios como hombre. La confesión que Pedro recibió del Señor, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente, el Dios vivo. Cristo se refirió a sí mismo en otras ocasiones de esta manera, como el agua viva, como el pan de vida. Él es el Dios vivo y verdadero. Y esto marca una clara diferencia en relación a los dioses falsos. Los dioses falsos hechos de piedra, hechos de metales, hechos de madera. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen pies y no andan. Están muertos, es lo que está diciendo el Señor. Mírenlos, están muertos, pero yo soy el Dios vivo. Yo soy el Dios vivo. Y la Biblia dice que aquellos que confían en ellos son semejantes a ellos. El pueblo de Dios tiene vida porque su Dios es vida. Nos acercamos a un Dios vivo, al Dios del pacto, al Dios que resucitó a su Hijo de entre los muertos y su Hijo vive y reina. Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. En segundo lugar, Cristo es la piedra escogida y preciosa. La piedra escogida y preciosa. Con estas palabras, el apóstol nos recuerda lo valioso que es el Señor Jesucristo. Ya en el capítulo 1 nos había dicho de Jesucristo, la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos recuerda el valor incalculable del sacrificio de Cristo, con el cual pagó completamente la culpa del pecado de su pueblo. Es una realidad que se consumó en un momento de la historia. Algo que fue anunciado y se cumplió el propósito de Dios. Pero lo que Cristo hizo aquel día en la cruz del Calvario sigue teniendo valor. Aún hace más de 2000 años sigue teniendo el mismo valor. Y para todos aquellos que creen, Jesucristo es precioso. Él pagó. Él dio su vida. Él es hermoso. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, nos recuerda esas palabras. Él es precioso y la idea que transmite es de alto valor y estima que solamente Él se merece. ¿Cuándo llegó esto a ser evidente a nosotros? ¿Cuándo llegó a ser evidente esto a nuestras vidas? Porque nosotros no lo veíamos así antes. Más bien el mundo despreció a Cristo. Nosotros ahora lo vemos precioso, pero nosotros antes no lo veíamos. Hasta el día en que el Señor por su gracia nos abrió los ojos y vimos a Cristo tan hermoso, tan valioso. Y eso nos recuerda algo que la Biblia dice en Isaías capítulo 53. Vamos a Isaías 53 un momento. El versículo 1 al 3 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así fue nuestra condición, hasta el día en que el Señor por su gracia nos abrió los ojos. Y así el mundo lo recibió, lo despreció. Y la humillación es parte de ese plan de Dios. La humillación de Cristo fue anunciada. Nosotros, como les dije, vivimos así hasta que el Señor nos abrió los ojos. Hasta que el Señor nos hizo ver cuánta era nuestra maldad y cuán precioso fue aquel que nos dio su perdón. Nos hace recordar a aquella mujer que compró un perfume muy caro, muy caro, y entrando a aquella habitación derramó aquel perfume valioso a Cristo. Ella estaba llena de amor por aquel que es su Salvador, aquel que la había perdonado, gozosa, y no le importó quién estuviera ahí.
y haberse humillado como lo hizo, porque realmente su corazón estaba lleno de aprecio y de amor por aquel que la había perdonado. Es así cuando nosotros llegamos por la gracia de Dios a conocer cuán grande ha sido su amor por nosotros, cuán grande ha sido su perdón, y le apreciamos de esa manera. También Pedro nos recuerda que esa piedra ha sido destinada desde antes de la fundación del mundo, escogida. Es el cumplimiento del pacto. En la Biblia encontramos ejemplos de piedras que fueron usados como señal de pacto. El Hijo, el ungido de Dios, el Mesías esperado. En el capítulo 1, Pedro nos recordó que aquellos profetas del pasado anunciaron la venida de Cristo, su gloria y sus sufrimientos para nosotros. Hoy sabemos que todo esto fue planeado, que nada sucedió por casualidad y que todo fue por amor a su pueblo. Entonces, en primer lugar, piedra viva, precioso y escogido, y ahora la piedra angular. Todo el plan de redención está unido a Cristo. La fe no se llamaría fe cristiana si no tiene a Cristo. Es en Cristo. Todo está sustentado en la persona de Jesucristo. La piedra angular es aquella que se colocaba en la unión de dos paredes que llegaban a unirse en una esquina. Era la que unía las cosas. Era la piedra especial. Sin esa piedra no había esa unión, no habría soporte y no habría sostén. La palabra en griego gonos, esa angular, podría aplicarse también a un edificio en el cual hay dos paredes que suben de forma paralela y son unidas en un arco. Y para ello se necesita una piedra angular única y especial que las une. En Efesios 2:20 dice la Biblia: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquellos siervos de Dios fueron usados por el Espíritu Santo para anunciar y ser testigos de la persona de Jesucristo. Fueron dones dados a la iglesia, los cuales señalaron a Cristo como el Hijo de Dios, como el prometido, como el Mesías. Cristo es la piedra única y designada que da sustento y sentido a todas las cosas. Sin Cristo no hay redención, sin Cristo no hay justificación, sin Cristo no hay reconciliación, sin Cristo no hay vida, sin Cristo no hay perdón, sin Él no hay esperanza. Cristo es el todo y en todos. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento que ahora fueron reveladas y cumplidas con su venida. El Señor Jesucristo usó esta misma cita de los Salmos y se registra en Lucas. Vamos a Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, versículo 9. Dice así la Biblia: comenzó luego a decir al pueblo una parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Cristo contó esta parábola al pueblo. Aquellos siervos de Dios fueron enviados y no fueron creídos. El Hijo de Dios fue enviado
y le mataron. Ellos habían confiado en sí mismos, habían confiado que eran hijos de Abraham, habían confiado en su propia justicia y habían desechado a Jesucristo, aquel que les fue enviado. Pero Jesucristo les dice: ese que ustedes desechan, ese que ustedes están rechazando, ese en el cual ustedes no creen, ese el cual no tienen fe, ese es la principal piedra del ángulo. Es el prometido. Es el que une todas las cosas. Es aquel que más bien va a traer juicio sobre sus vidas. También el apóstol Pedro usó esta misma referencia cuando predicó a los gobernantes y ancianos y escribas de Israel. Cuando se les preguntó por la sanidad de un hombre cojo que estaba sentado a la entrada del templo. Y él les dijo lo siguiente, en Hechos 4, 10 al 12, leo para ustedes. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese que ustedes desechan, ese que ustedes desprecian, ese es el Cristo. Es en el cual el que une todas las cosas, el que edifica y aquellos que edifican en él tendrán vida, vidas verdaderas, vidas abundantes. Cristo es la piedra viva, Cristo es la piedra preciosa y destinada, Cristo es la piedra del ángulo. Cristo es la piedra reprobada o desechada. En los pasajes que vimos anteriormente se menciona a Cristo como aquel que fue rechazado. Nunca quisieron a Cristo en sus vidas, prefirieron su propia justicia, no creyeron las palabras anunciadas por los profetas, no creyeron el testimonio de los apóstoles y finalmente mataron a Cristo. Pero Él se levantó de entre los muertos, aquel que despreciaron. Y ahora es anunciado como Rey y Señor. ¿Qué hará entonces Él con aquellos que le despreciaron y le desprecian hoy? Dice: será piedra de tropiezo y roca que hace caer. La referencia en este pasaje está en Isaías capítulo 8, versículos del 13 al 15. Vamos a ir a Isaías capítulo 8, versículos 13 al 15. Dice así: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Miremos atentamente que esta palabra está escrita y dicha para su pueblo. Tropezarían y caerían todos aquellos que no tienen a Dios como su temor, que no fueron obedientes a Él, aunque se decían creyentes. Pero no era Dios su temor, no era Dios a quien obedecían. Y en este mismo sentido es la advertencia de Pedro. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan, dice el apóstol Pedro, en la palabra de Dios, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 11:6, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Eso significa que todos aquellos que rechazan a Cristo, que rechazan su palabra, todos aquellos que no confían en Él, que se apoyan en su propia prudencia, que siguen sus propios caminos, que no temen al Señor, se encontrarán de frente con el juez y Señor para ser juzgados y echados fuera de la presencia de Él para siempre, en condenación eterna en el infierno.
Rechazar su palabra es rechazarlo a Él. Ser desobediente a lo que los manda es ir directamente en contra de la roca que los hará caer para siempre. No hay parcialidad en esto. No hay como aquellos que dicen, vea, es que a mí esas cosas de Dios no me interesan mucho. Déjeme a mí con mi vida. Yo eso de la religión, no, eso para mí no va. Yo vivo mi vida y nada más y piensan que no va a pasar. No, todos aquellos que rechazan a Cristo, todos aquellos que rechazan su palabra, van a tropezar. Van a tropezar. Eso de tropezar es para muchos les puede parecer gracioso. ¿Se ha tropezado usted alguna vez? O sea, usted no se controla, usted cuando se tropieza, usted va con toda su fuerza. Usted va ahí, lo que tenía en las manos, sale volando. Si usted no se supo equilibrar bien, eso puede significar algo serio. O sea, una quebradura. Además de la vergüenza que lo vean caer. Y todo lo que va ahí, ¿verdad? Envuelto. Pero no se trata de tropezar nada más así. Es que este tropiezo es contra Cristo. Y ese tropiezo no te levantarás nunca. No te levantarás nunca. Y es un tropiezo de aquellos que constantemente rechazan la palabra de Dios y son desobedientes a la palabra de Dios. Una desobediencia constante. Siempre están contradiciendo la Biblia. Siempre hay dudas. Buscan una excusa para no obedecer. Cuestionan las palabras de Dios. Ponen en duda a Jesucristo y a su persona y su obra. ¿Eres tú uno de esos? ¿Eres tú uno de esos que siempre haya tropiezo en Cristo? Bienaventurado eres si no hayas tropiezo en Cristo. Pero si no, te vas a ir de frente contra Él. Él te va a caer encima como una piedra. Tropezarás eternamente. Tu pérdida no será un brazo quebrado o sentimientos heridos. Será tu alma en el infierno para siempre. Esto es serio. Esto es serio. ¿Eres tú uno de esos? Aquí el apóstol nos presenta la soberanía de Dios en la salvación o en la perdición de los hombres, ya que dice, a lo cual también fueron destinados. Debes recordar esto, ningún desobediente a Dios y su palabra, ningún desobediente a Dios, ningún desobediente a la palabra de Dios estará con Él. Estará con Él. A veces nos preguntamos quiénes son esos que están destinados a la condenación eterna. Aquí se nos dice, tropiezan en su palabra. Con cuánta atención y cuidado tenemos que oír y creer la palabra de Dios. Viene directamente de Dios su palabra. ¿Por qué sigues tropezando? ¿Por qué sigues hallando excusas? ¿Por qué no crees a las palabras de Dios? ¿Es la roca de confianza o es la roca que hace caer? Para todos aquellos que esa roca es su vida, que es precioso, que fue destinado para su salvación, para todos aquellos que es su piedra angular, para todos aquellos es una bendición. Y nos acercamos a Él, ponemos nuestra confianza en Él, es nuestro fundamento. Y qué esperanza para nuestra vida de que sea así. Es esperanza. Porque nuestra confianza no está en nosotros, está en Él. Está en Jesucristo. Está en aquel que ha dado promesa eterna de vida. Nunca serán avergonzados. Nunca serás avergonzado si has creído en Cristo. Qué diferente será para aquellos que lo rechazan y lo siguen rechazando hoy. En segundo lugar, acerquémonos a Cristo, la roca para ser edificados. ¿Qué roca a la cual nos acercamos por su gracia
aquellos que han sido salvados. Conociendo esto, sabiendo esto, la acción a realizar es inmediata. Si tú has sido salvado por esta roca, si es tu fundamento, si es precioso para ti, entonces vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Como les mencioné al inicio de este mensaje, hay muchos que desprecian la importancia de una iglesia. Y lo que yo veo en estos pasajes en Primera de Pedro es que si una persona verdaderamente está unida a Cristo y cree en Cristo y haya precioso a Cristo y su esperanza, se va a unir a una iglesia. O sea, las dos cosas están unidas. Qué grande es la salvación que nos ha dado. Qué grande es aquel que nos ha dado perdón y vida. Entonces, te pregunto, si tú te dices creyente, ¿por qué no estás unido a una iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué sigues engañándote? ¿Por qué sigues siendo desobediente a la palabra de Dios? Hay un lugar que Dios ha determinado para que tú seas enseñado, para que puedas alimentarte, para que puedas crecer en la salvación que has recibido de pura gracia. Ser obediente a la palabra de Dios es una de las marcas de los hijos de Dios. El que conoce a Cristo y lo tiene como su fundamento de vida, no dudará y no esperará para unirse a una iglesia sana para ser edificado. Si han creído en Él y se han acercado a Él, se acercarán a la iglesia del Señor. El apóstol dice, sed edificados como casa espiritual. Esas piedras vivas, esos aquellos que el Señor les ha dado vida. No dice, edifíquense ustedes mismos, ahí en soledad, ahí en su casa. No, sed edificados como casa espiritual. Es una de las imágenes que Dios nos da para representar su iglesia, como una casa, como una casa. Al ser piedras vivas, por estar en Cristo, entonces se acercan activamente para ser parte de aquellos que han sido salvados por su gracia. Todos llegamos a la fe como niños, necesitamos ser alimentados. La palabra de Dios ha sido dejada para que seamos edificados como casa espiritual. Esto no es algo que se pueda construir bajo el pensamiento o la filosofía humana, sino que es espiritual. Es la obra del Espíritu Santo en medio de su pueblo para llevarnos cada vez más a Cristo. La edificación no es algo que Dios hizo para que sea realizada individualmente, sino colectivamente como pueblo. Vamos a buscar Efesios 2. Efesios 2. Versículo 20. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ven otra vez la idea, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos al capítulo 4, versículo 14. Ahí siempre en Efesios. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antemañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si a usted se le ha metido en su cabeza el engaño del diablo que usted puede edificarse solo en su casa, pídale perdón al Señor por haber creído esa mentira. Esto es algo de la iglesia, es colectivo. Dios la ha dejado para esto.
1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Todos estos pasajes nos muestran la necesidad de la iglesia en esa edificación, que debe tener como fundamento y piedra del ángulo a Jesucristo. La edificación debe llevarnos a ser más como Cristo. La edificación es una labor activa del pueblo, en que unos a otros nos ayudamos mutuamente, usando los dones que Dios nos ha dado a cada uno para crecer y edificarnos unos a otros en amor como hermanos. La edificación debe ser llevada a los creyentes, o debe llevar a los creyentes más bien a una vida más cerca del Señor, a una vida más santa. Y es una de las ocupaciones que debe tener el pueblo de Dios. Una de las exhortaciones a la iglesia en Corinto es que ellos habían olvidado que todo debía ser para edificación. Ellos habían olvidado eso. Hacían las cosas para su gloria. No, es para edificación del pueblo de Dios. Tenían dones excelentes, muchos dones. ¿Pero qué? Eran solo para ellos. No eran para la edificación del pueblo, se habían envanecido. Esta actividad de edificar es propia de las piedras vivas, de los que han creído en Cristo. Tenemos que preguntarnos esto: ¿para qué he sido puesto en la iglesia? Para edificación de mis hermanos. Y si no estoy preocupado en esto y ocupado en esto, estoy descuidando mi deber por el cual el Señor me hizo una piedra viva para su casa. Dios no usa piedras muertas, sino vivas en la construcción de su casa. Estos son los que edifican. ¿Qué pensamiento equivocado y mal hacen muchos líderes en iglesias a poner a personas a servir en las iglesias si primero no son piedras vivas? Tienen que ser piedras vivas para edificarse. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Ay, ese que viene llegando, pongámoslo a servir en esto y pongámoslo a servir en otro. ¡Qué engaño! Primero que sean piedras vivas. Entonces sean unidas. Piensan que la actividad puede sustituir la espiritualidad. Dios solo usa como material de construcción de su iglesia piedras vivas que estén fundadas en la piedra viva que es Cristo. El Señor no tiene un templo físico en este mundo. Ya no existe. Ni lo espere. No es una construcción la que debe edificarse. Un edificio no es la iglesia. Ni debemos ligar nuestros corazones a una edificación. Yo agradezco al Señor por este lugar donde estamos. Pero puede ser que un día el Señor nos lleve de aquí. Y nuestro corazón no debe estar ligado a esto. Y al final no es esta la edificación que debemos buscar, sino la edificación de todos los que son de Cristo. Esa es. Debemos cuidarlo, debemos administrarlo correctamente. Pero es la edificación del pueblo de Dios la que hemos de buscar. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado y has considerado por qué después de tantos años en tu vida, en esta iglesia, no está siendo de edificación para tus hermanos? ¿Cuántos años en la fe y solo has pensado en ti mismo? Dios en su gracia también ha puesto pastores para que la iglesia sea edificada, como dicen en Efesios. Ellos deben de predicar fielmente y usar toda la palabra de Dios para este fin, para llevarlos a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo. Pero esta labor no queda solo en los pastores. También cada uno que es una piedra viva ha sido puesto para edificar a sus hermanos. Si los pastores están predicando a Cristo fielmente, por favor revise su vida. Revise su vida delante del Señor y pídale: Señor, examina mi vida. Hay ilustraciones tan hermosas en la Biblia del pueblo de Dios cuando estaba construyendo. Hay hermosos relatos en los libros de Esdras y de Nehemías. Y en la lectura continuada de la Biblia que yo tengo, hace poco pasé por Nehemías. Y en el capítulo 1, oiga, yo me quebré en el corazón.
Nehemías pregunta, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Y cuando él escucha la condición en la que está el edificio, físico, dice que él se puso a orar, se puso a ayunar, no podía, se entristeció de corazón de una manera terrible al ver el estado en el que estaban las cosas de Dios. Vamos a buscar Nehemías 1. Nehemías 1. ¿Y qué es lo que él hace entonces? Él ora al Señor. En Nehemías 1, versículos 5 al 7. Vean esta oración. Dice así. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, grande, fuerte y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y vea que dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Dios escuchó esa oración de confesión de su pecado. ¿Qué está estorbando? ¿Será pecado en tu vida? Por el cual no está siendo esa piedra viva que edifica a sus hermanos. ¿Cuál es el propósito de esa edificación en sí? ¿Cuál es el propósito? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero para terminar, en esta mañana quiero traer estas dos consideraciones. La primera es, acércate en fe a Dios. Acércate en fe a Dios. El mejor lugar que puedes estar un domingo es en la iglesia, donde se predica la palabra de Dios. Pero recuerda, Dios es un Dios vivo. No es un Dios de muertos. Dios es un Dios vivo. Y ante tal afirmación, Él nos llama a creer en ese Dios vivo y dejar toda incredulidad. La incredulidad es un pecado. El que creyere, dice, no será avergonzado. Nosotros deseamos como pastores, y los que estamos aquí, muchos deseamos, y nos alegramos que estés aquí hoy en esta iglesia. Pero como muchos en los parques o cuando salimos a evangelizar, dijeron, yo estuve en una iglesia, yo fui criado en el evangelio, pero entonces, ¿eres creyente? ¿Eres hijo de Dios? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Él es tu confianza ahora y en el día de tu muerte? ¿Tienes vida en Cristo? Él es precioso para ti por lo que Él es y por lo que Él hizo. Si es así, ¿por qué no estás unido a una iglesia? ¿Por qué no te has acercado? Porque puede ser que te has engañado y no eres esa piedra viva. Así que examina tu vida. Porque la acción natural y correcta y debida de aquellos que están vivos y se han acercado a Cristo, se acercan a la iglesia. Es la voluntad del Señor que es la voluntad del Señor que estés unido a una iglesia, pero antes debes estar unido a Cristo. Esa casa espiritual no puede ser construida con personas sin vida. Deben tener la vida que solo Cristo puede dar. Deja ya toda desobediencia a la palabra de Dios. Deja toda la obstinación. Deja la duda, la rebeldía y confiesa tus pecados al Señor. ¿Cuántos estarán en el infierno creyendo que nada iba a pasar si rechazaban a Cristo? O que tenían la Biblia como cualquier otro libro. En estos días leí de este comentarista Ryle, cual aprecio, que él dijo que en el infierno no hay incrédulos. No hay incredulidad. Ahí todos van a creer, sí, era verdad. Sí, era verdad. Era verdad que había un juez. Era verdad que había un infierno. Era verdad que si yo despreciaba la palabra de Dios y a Cristo, esta iba a ser mi condenación y destino final.
pero ¿cuántos no han creído? Pero todos los que creen no serán avergonzados. Son bienaventurados. No tropezarás eternamente. No tropezarás eternamente. Pero qué destino terrible espera a aquellos que hallaron tropiezo en Cristo y se avergonzaron para no creer. ¿Qué dirán de mí? Mis compañeros, mis familiares, mis amigos, si me entrego a Cristo. No te avergüences de seguir a Cristo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles. Lucas 9, 26. Por otro lado, si tú te dices ser creyente y estás alejado, Dios dice lo siguiente en Hebreos 3:12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vaya a Cristo, acérquese a Él, pida perdón al Señor por no confiar en su palabra, por andar apartado de Él y sus caminos. Vuélvase al Señor y busque ya una iglesia fiel al Evangelio y sana para ser parte de ella como corresponde a todo aquel que tiene vida en Cristo. Finalmente, la edificación es una labor que el Señor demanda de cada creyente. Cuando entramos a la membresía de esta iglesia, estoy hablando de nosotros como iglesia local, nos comprometemos con eso y hemos estado estudiando en las mañanas acerca de esa confesión y lo que confesamos como iglesia. Muy importante para nuestras vidas. En el contexto de la carta de Pablo hay un constante llamado a la santidad, igualmente lo hace el apóstol Pedro. En Efesios 2:21 nos recuerda este propósito en la edificación. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Uno de los propósitos de la edificación es para santificación. Una nación santa, un sacerdocio santo, dice el apóstol Pedro. El Señor nos ayuda a identificar a cada uno cómo ayudarnos en esa santificación, a santificar a Dios en nuestros corazones primeramente, pero también cómo ayudamos a santificar a nuestros hermanos. Vamos a buscar Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11. Dice así, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuán unidos están nuestras palabras a la edificación? ¿Sabía? Y a la santificación. Si Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros venimos aquí como hermanos en Cristo. Leemos juntos la palabra de Dios. Oramos juntos. Cantamos juntos. Nos exhortamos unos a otros. Todas esas son palabras que en primer lugar deben ser para la gloria de Dios. Pero ¿sabe cuál es el otro propósito? Para la edificación del pueblo de Dios y para la santidad del pueblo de Dios. Fíjese cómo está hablando. Esos cantos, yo estaba pensando en esto. Yo llego el domingo a la iglesia con el propósito de que mi iglesia, mis hermanos, crezcan en santidad, sean edificados. Entonces yo voy a cantar con gozo. Voy a cantarle al Señor, a recordarle las promesas del Señor. Voy a orar fervientemente y con fe. Voy a leer la Biblia, de modo creyéndola en cada cosa que me dice y obedeciéndola. Voy a exhortar a mis hermanos
Palabras que santifican, palabras que edifican. La iglesia es necesaria para ser edificados, así lo determinó el Señor. También es una edificación según la gracia que ha dado a cada uno. Como decía el apóstol Pedro, esa multiforme, así lo decía, y dones que ha dado el Señor a su iglesia. Y esos dones que el Señor nos ha dado, esa multiforme gracia, esos dones deben ser usados para la gloria de Dios, pero para la edificación del pueblo de Dios. Nosotros hemos recibido gracia, entonces damos de gracia. Los creyentes tenemos el deber de ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Vamos a buscar Romanos 12, versículos 3 al 8. Dice de Romanos 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, hablando acerca de la exposición de la palabra, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dones que el Señor ha dado a su iglesia para servirle. Tenemos que ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Y finalmente es una edificación en amor. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. Como dijo el pastor Eduardo, el seminario ha sido una bendición. Aquí les tiro una de esas bendiciones. Podemos tener muchos dones. Muchos dones. Podríamos hasta gloriarnos de esos dones. Pero si esos dones no son en amor, no sirven de nada. Son como una trompeta que hace un ruido horrible. Como un platillo que hace un estruendo y no sirve de nada. Puede ser muy hermoso, puede ser muy esplendoroso, pero si no es en amor, no sirve de nada. La edificación tiene que hacerse en amor, no para destruir, sino para edificar en amor. Y si yo amo a mi iglesia, voy a usar esos dones que el Señor me ha dado en amor para mis hermanos. Así que en amor, en ese amor que Cristo da a los suyos, edifiquémonos en amor, sirviéndonos como Cristo nos enseñó. ¿Está motivado este servicio que tú estás haciendo por amor a Cristo y amor a tus hermanos? ¿O por qué lo haces? Dejemos todo pecado, dejemos toda desobediencia, acerquémonos más a Cristo y edifiquémonos en santidad, en amor, usando los dones que Cristo nos da para edificar esa casa espiritual para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por la bendición de haber sido expuestos a tu palabra. Gracias por llamarnos, acercarnos a ti. Gracias por esa piedra viva, tu Hijo. Esa piedra preciosa, destinada, esa piedra del ángulo en el cual podemos poner toda nuestra confianza. Tú también, Señor, has llamado en esta mañana a hombres y a mujeres a arrepentirse, a no encontrar tropiezo en ti, a no encontrar tropiezo en tu palabra, sino a creer, a dejar toda duda y entregarse a ti. Como decíamos, Señor, que tu iglesia siga siendo edificada.
Como decíamos, esas piedras vivas que solamente tú, Señor, puedes agregar a tu iglesia. Trae, Señor, más piedras vivas. Solo a esta iglesia, sino a todas aquellas iglesias locales que son tus iglesias. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta mañana, escuchar tu palabra. Que tú, Señor, por tu Espíritu sigas agregando bendición a lo que se ha dicho. Y que hoy en la tarde, en tu misericordia, podamos volver a reunirnos en tu providencia y escuchar tu palabra y adorarte. En tu Jesucristo. Amén. Amén.